Bueno, vamos a empezar entonces este quinto encuentro del seminario virtual de juicio por jurados, organizado por la Comisión de Seguimiento e Implementación de Juicio por Jurados y por la Escuela de Capacitación de la provincia del Chubut. Este seminario virtual, que tiene visos de permanencia, ha atravesado una etapa más teórica. Hemos contado con las charlas de Alfredo Pérez Galimberti, de Alberto Binder y de Andrés Harfuch, eh, personas ampliamente reconocidas en su trayectoria, nos han dado un panorama sobre algunos puntos concretos. Y a partir del encuentro pasado y este encuentro y los que siguen, vamos a contar con un aspecto más práctico. Vamos a contar con jueces y juezas que han transitado por esta intransferible experiencia de presidir un juicio por jurado. Así que la semana pasada tuvimos una jueza de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a tener el enorme privilegio de contar con la doctora Nancy Alejandra Lesec. Ella es jueza del Tribunal Penal Colegiado número 2 de la primera circunscripción de Mendoza. La doctora ha empezado, a pesar de su juventud, tiene una extensa trayectoria en el Poder Judicial mendocino. Ha empezado como empleada en el año 2002, ha hecho todo el cursus honorum, ha recorrido las diferentes escalas, ha sido prosecretaria, luego secretaria del juzgado de instrucción, allí en la primera circunscripción, luego ha sido fiscal, fiscal de instrucción, fiscal de cámara y luego jueza de garantías. El 23 de agosto de 2011 la nombraron jueza de garantías ya hace 11 años. A posteriori la nombraron jueza del Tribunal Penal Colegiado número 2, sería jueza de Tribunal Oral allí en la primera circunscripción. Además, la doctora tiene una amplia experiencia en la docencia universitaria, ha hecho un sinfín de posgrados, de cursos, de especializaciones que sería muy largo leer, y la doctora me ha pedido que no los aburra con esa lectura. Pero además de todo ello, la doctora Nancy Lesec fue la jueza técnica del famoso caso Melody, sobre el que nos va a contar hoy. A quienes observamos ese juicio, nos ha llamado mucho la atención las instrucciones de ese juicio. No solo por la indudable solvencia técnica que han tenido, era un caso muy difícil desde el punto de vista jurídico, había una calificación múltiple, es decir, la Fiscalía había propuesto creo que 4 agravantes del homicidio, algunos muy difíciles, y sin embargo las instrucciones tenían una gran solvencia jurídica. De hecho, el doctor Alejandro Rosales, no sé si está por ahí, me comentó que las había tomado como modelo esas instrucciones. Pero además de la solvencia jurídica, y esto lo comentamos con varios colegas, nos ha llamado mucho la atención el modo en cómo la jueza transmitió esas instrucciones. Ese tono de seguridad, pero a la vez de cordialidad, de amabilidad, de confianza que les dio al jurado, realmente fue un aspecto destacable de ese momento del juicio. Eh, Está prohibido que las cámaras enfoquen los rostros de los jurados. No lo hicieron tampoco, claro, en el caso Melody, pero yo me los imaginaba, esos jurados asintiendo, me los imaginaba muy concentrados. Y estoy seguro que también deben haber estado muy cómodos en ese momento, muy cómodos por las instrucciones que estaba leyendo la jueza, y muy cómodos a pesar de la alta responsabilidad que tenían que asumir unos momentos después. Realmente el día que tengamos que presidir un juicio por jurados, nos gustaría mucho, por lo menos hablo en mi caso, hacerlo como lo hizo la doctora Nancy Lesec en el caso Melody. Doctora, para eso la hemos convocado, para que nos enseñe a hacer y a transmitir
las instrucciones al jurado tan bien como usted lo ha hecho. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor. Qué linda presentación. Sí, prohibidísimo hablar de las especializaciones y todo eso porque realmente aburre. Y lo que un poco yo les quería transmitir hoy es lo que nosotros como jueces necesitamos, sobre todo cuando vamos por primera vez a dirigir un juicio por jurado. Y desde mi experiencia personal, yo sentía y siento también permanentemente, pero sobre todo en los juicios por jurados, donde nosotros llevamos adelante un rol de jueces técnicos, que es terrible la responsabilidad que tenemos de lograr que el jurado pueda captar perfectamente el derecho, porque los hechos ya los tienen, los hechos se les presentan, los hechos ellos ven en toda la dinámica del juicio, pero captar debidamente el derecho es una terrible responsabilidad para nosotros los jueces. Y es por ahí, hasta yo diría lo más difícil, aun cuando no haya, por ejemplo, calificaciones que sean muy cuestionables o muy difíciles tampoco de comprender, porque sin querer también al inicio nosotros como jueces por ahí subestimamos a veces al jurado, decimos esto no lo van a entender, esto hablar de dolo no lo van a entender, y nos equivocamos. Están mucho más abiertos y razonan en mayor profundidad esta conexión que ellos tienen de los hechos con el derecho que les transmite el juez, que realmente nos asombran. Yo no soy un especialista en juicio por jurados, he tenido la posibilidad de dirigir dos, pero los dos han tenido particularidades que han sido importantes de discutir, de ver, que me han llevado a reflexionar, el tener que explicar, por ejemplo, en un caso un tema de participación de los autores en el hecho, participación primaria, participación secundaria, con la participación juicio por jurados lo hace después de 12 años de que se había juzgado a las otras personas en un juicio ordinario. Y causó asombro cómo el jurado pudo interpretar, cómo pudo diferenciar la autoría en ese caso, y bueno, son particularidades que se van mostrando. Y además está decirles que en este juicio que tuvimos hace poquito en la provincia de Mendoza, Melody, era todo un desafío poder hacer arribar al jurado a que entendiera, porque hasta para mí era novedoso tratar de entender en primer lugar el travesticidio, incorporado a nuestro código, simplemente incorporado y que leemos el derecho de fondo y listo, y nos quedamos con eso, sino que había que poder llegar a explicarlo al jurado, primero lo tenía que entender y comprender e internalizar yo, y después tratar de lograr que ellos tuvieran un mensaje limpio también. Entonces yo diría que como jueces nuestra mayor responsabilidad en el juicio por jurados es esto de la transmisión que el juez tiene que lograr hacia su jurado y que el jurado también encuentre en el juez ese respaldo técnico que ellos van a entender, pero por ahí pueden no entender del todo. Entonces, esa comunicación, eso es decir, mirar al juez y saber que el juez nos va a cantar, Manzanita nos va a cantar la justa, porque por ahí pasa que el jurado empieza a ver cómo se pelean las partes, o uno dice, esto es homicidio, sí, esto es homicidio agravado por esto, no, no es homicidio agravado por esto, es por esto. Entonces ellos, en la instancia de alegatos finales, ponen su mirada en la cara del juez. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer tranquilos, innatos, y saber hacerles ver con nuestra cara que el mensaje de lo técnico se los vamos a transmitir en el momento oportuno. Es un poco con el tema sobre todo de las instrucciones finales, de las cuales ya les voy a hablar, pero yo considero que, y hablaba con el doctor O'Connor, que todo tiene que ver con todo. Yo sé que ustedes han recibido ya toda la teoría, por eso no voy a hablar absolutamente nada de ley, de teoría, pero sí me parecía importante transmitirles algunos tips para que ustedes como jueces puedan tener un poco de soltura al momento de tener que comunicar y transmitir a los potenciales jurados y ya en su caso al jurado que termine definitivamente electo.
creo que esto de la transmisión del juez y de empatizar en cierto sentido con el jurado, que no digan, uy, qué aburrido este juez, se duermen cuando están dando desde ya las instrucciones iniciales, tiene que ser un trabajo que arranca desde el principio, desde la audiencia de selección de jurados. Te voy a pedir que me pongas la primera pantallita del Power, es muy simple. Yo acá lo que hago es nombrar algunos tips que yo entiendo que para mí fueron importantísimos como juez para tener este acercamiento. Por ejemplo, parecen tonteras, pero empezamos a hablar, bueno, vamos a hacer la audiencia de Guardir con todo nuestro personal y todo. Llega el día de la audiencia y nosotros tenemos que tratar de tener un lenguaje lo más simple y sencillo posible para la gente. Va a sonar un poco técnico el juez técnico, pero si yo me acerco y digo, bueno, vamos a abrir esta audiencia, voy a abrir y te importa la selección de jurados, ya estoy poniendo una distancia con la gente que va a estar sujeta a la selección, que al momento que yo quiera que ellos empiecen a contestar para lograr un jurado limpio con el fiscal y con las partes, el defensor, los querellantes, se paralicen o tengan ese temor reverencial que tienen hacia la magistratura, hacia todas las partes, porque es la primera vez, probablemente, que muchas personas estén sentadas y puestas en esa situación. Entonces, desde el lenguaje simple, generando ese respeto que tiene que haber, pero desde el lenguaje simple hay que iniciar la audiencia de selección de miembros del jurado. Dejar las palabras técnicas para los jueces, para la charla entre jueces, y tratar de bajarlas al llano para lograr esto que yo les digo, esa mirada del jurado hacia el juez, que sabe que el juez los está respaldando y les va a hablar de una manera clara, no que después ellos están encerrados, deliberando y no entienden qué quiso decir con esto o qué es esto. Por querer el juez por ahí muchas veces lucir un lenguaje técnico impecable, que en estos casos entiendo yo que no, es innecesario. En primer lugar, yo les pongo en la audiencia de selección de jurados en esta primera figura, el saludo cordial del juez hacia todos los presentes es importantísimo. Parece una tontera que se los recalque, pero en mi caso, en el caso Melody, que había 120 personas en esa audiencia, estimativamente, era muy importante para nosotros que empezaran a ver quién era el juez, por eso en los que pudieron estar, yo en este caso me paré, me presenté, dije quién era, cuál era mi función, en este caso de la audiencia, cuál iba a ser posteriormente, cómo yo iba a acompañar a los que fueran seleccionados, y presenté a las partes, al fiscal, a la defensa, al querellante, brevemente diciendo cuál era el papel que ellos iban a cumplir y qué iban a hacer en esa audiencia, para que ya las personas se fueran preparando a esto. Es importante este acercamiento en esa instancia, el tratar de generar esa empatía con la gente, porque yo digo, en esa audiencia, que es una audiencia filtro importantísima, sobre todo para el juez y para las partes, la idea es lograr que las personas que van a participar de la misma puedan responder con tranquilidad, con transparencia, pierdan ese miedo de distanciamiento que existe entre la ciudadanía y la figura que ellos tienen respecto del juez. Entonces yo acá les puse el saludo cordial del juez hacia todos los presentes, dar por abierta formalmente la audiencia presentando a todas las partes, explicar de qué se trata en breves palabras esa audiencia y cuál es la importancia de que todas esas personas que están en la sala estén sentadas ahí. Y no quedarnos con decir, y parece otra tontera, pero decir, es una carga pública que ustedes tienen que estar acá. No, no tan solo eso, es una carga pública, pero sepan en ese sentido ustedes valorar que van a tener una posibilidad de acercamiento a la justicia y que la justicia les está abriendo las puertas, que hace que para nosotros sea importantísimo que ustedes estén hoy colaborando y cooperando con nosotros, a pesar de que sea una carga donde ustedes han dejado de cumplir con el resto de sus responsabilidades ese día.
Me parece que esa tiene que ser la comunicación, hacerles saber la obligación que tienen, pero hacerles saber la importancia que ellos también tienen para nosotros, para lograr buenos frutos de esa audiencia. Esa retroalimentación hace que empaticen ya desde el principio con el juez técnico y que la gente empiece como otro de los puntos que uno les explica, que van a tener que contestar preguntas, que lo hagan sin miedo, que no hay una verdad determinada a la pregunta que ellos van a contestar, que no hay respuestas falsas o respuestas verdaderas, y que lo que nosotros queremos lograr en este tipo de audiencias es que sean lograr un jurado lo más imparcial, independiente y objetivo para poder resolver la causa que se va a presentar. Eso para mí es determinante, sobre todo en la audiencia de selección. Es muy importante esta comunicación simple, abierta y a la vez como en cierto sentido de agradecimiento a todos los que están ese día ahí presentes. ¿Por qué digo esto? Porque resulta seleccionado el jurado. Ahí después nosotros acá en Mendoza hacemos de manera informal, la práctica nos ha llevado a que aun cuando ya tenemos sorteado y seleccionado el jurado, hacemos una mini audiencia de selección muy cortita de 15 minutos donde a los 12 miembros más los 4 sustitutos les volvemos a preguntar si realmente se encuentran afectados, si van a poder participar, si hay algo que no se animaron a decir. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa y hay que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Mientras estamos haciendo esa breve audiencia nuevamente, siempre con las partes presentes, tenemos al resto de toda la gente que no fue sorteada esperando, tampoco la liberamos. Y la gente se queda, la gente no se queja, la gente participa. Hemos tenido a veces que completar el jurado y reproducir nuevamente esa audiencia con otros potenciales jurados y se ha logrado, es decir, en un mismo día hemos logrado formar el jurado, que a veces puede que no se dé así, si nosotros de repente tenemos a los 12 más los 4 y ya liberamos al resto de la gente, y alguna de estas personas puede verdaderamente tener algún inconveniente. Entonces, eso de tratar de empatizar desde el primer momento con toda la gente que está presente en la sala es fundamental. Como así también a la hora de liberarlos, cuando ya se han cumplido toda la audiencia de recusación con las partes, el agradecimiento de la justicia a la gente, a los que están, a los que han participado, a los que se tomaron su tiempo, a pesar de que es una carga pública de venir y colaborar. Como así también siempre hacerles pedir que guarden esta reserva y esta confidencialidad de lo que sucede en la audiencia. Otra cosa que acá les destaco también, sobre todo si hay fiscales y defensores, que apliquen también un poco de la empatía. Es importantísimo, porque los frutos, sobre todo al momento de filtrar a los potenciales jurados, son importantes. La gente empieza a contestar sin miedo, levantan los carteles cuantas veces sea necesario, por ahí hasta a veces se produce una charla sin querer entre los mismos miembros que están sentados para la selección de jurados. Entonces también por parte de quienes forman las partes del proceso es importante ese saludo, ese cordial saludo, yo diría en esta instancia, y hacerles llegar las preguntas que no sean de manera determinante, exhaustiva. Este contestó y ahí nomás anotan. No, tener siempre en lo posible a alguien que sea el que discretamente va anotando a quién van a recusar, este no nos conviene, este sí, y no hacerlo sentir a la gente. Para mí son pequeños tips, pero son importantísimos a la hora de querer obtener buenos resultados. Pasamos a la otra filmina, por favor. Si quieren, cualquier cosa que les quede alguna cosita, la anoten y después yo les explico. Bueno, la audiencia de recusación, esto lo deben tener en la ley. Es importante que tengan en cuenta esta audiencia que se resuelve entre partes. Los potenciales jurados se los retira a todos, se resuelve entre partes. Yo creo que los que estuvieron acá en Mendoza la pudieron ver.
Es importante escuchar a las partes, pero bueno, cuando llega el momento de que el juez resuelva y determine, estricto en ese sentido. Estricto porque establece esto sí, esto no. Nosotros en nuestro caso tenemos como una de las causales de recusación la posible imparcialidad de la persona al momento de hablar o de ya tener una opinión formada. Bueno, ahí es importante para los jueces que tomen nota cuando ustedes por su propia cuenta, a pesar de que a veces tenemos un auxiliar que nos va ayudando, de que esto lo pudieron advertir. Independientemente del trabajo que hagan las partes. Yo en mi caso, respecto de todas estas situaciones o preguntas, cuando veía que había alguien que respondía algo que llamaba o que se ponía ya en conocimiento, tomaba nota. En el caso llegué a tener como 6, 7 hojas con nota de casi todos los que contestaban. Es mucho más fácil después para los jueces resolver este tipo de recusaciones con causa, que están en la ley, que son no las que establece nuestro código, sino estas de manera general. Es más, una de las recomendaciones al personal que hicimos después de esto, ellos llevan una tablita con el nombre, con el número de la persona, es tratar de ir completando ahí mismo. Entonces hasta nos facilita la tarea, número 56, número 25, número tanto, Entonces cuando las partes presentan, lo voy a recusar por imparcial, porque tiene formada una opinión, uno, el mismo auxiliar a veces toma nota en un teclado más rápido y el juez no pierde la mirada de la gente. Después el Tribunal de Justicia dice, sí, está bien, caso de violencia de género, pero lo cierto es que pasó un año. Por favor, me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, si es tan amable. Y otra cosa, después de finalizar esta audiencia de recusación, donde el juez vuelve a la sala donde están todos los potenciales jurados, una vez que pone en conocimiento quiénes son las personas que no van a participar del sorteo, nunca olvidarse, vuelvo a repetir, de despedir a estas personas, de agradecer del secreto de reserva y de su asistencia, porque son personas que probablemente puedan algún otro día volver a venir, entonces, o poder llegar a participar. Que se vayan con esa cuota a decir qué intriga, me hubiera gustado, y hacerles saber que también son recusados de participar, excusados de participar, pero no por cuestiones personales a su persona, sino que es una evaluación totalmente objetiva. Es importante que el juez lo transmita eso también. Podemos pasar a la otra filmina. Bueno, sorteo del jurado, esto ya se los dije, luego de realizada la audiencia de depuración de candidatos, se sortea el jurado en presencia de las partes, esto ustedes ya lo tienen que haber visto. Sorteado del jurado, es importantísimo esto en la práctica, por lo menos para nosotros los mendocinos, realizar una pequeña entrevista o mini audiencia a los sorteados para evaluar sus condiciones personales, si se obtuvieron de encontrar alguna inconveniencia. Se les pone también nuevamente en conocimiento las fechas, los horarios, se hace nuevamente una evaluación con las partes, que esté incluso, hay personas que les da vergüenza decir o hablar de por qué se encontrarían impedidas delante de una numerosa cantidad de gente, y ya las mismas partes, escuchándolos, los excusan de intervenir y pasan los sustitutos directamente, o en su caso, si nos quedamos sin sustitutos, como les decía, volvemos a sortear la gente que está afuera esperando. Esto es técnico, estratégico, aplicado por mi tribunal exclusivamente porque, bueno, nos pasó una vez que había muy poca gente, sortearon, se presentaron imposibilidades, la otra gente ya se había retirado, entonces se nos armó ahí como un retraso para ver cómo resolvíamos esa situación, que en realidad no es ni más ni menos que una hora o media hora más, pero queda el jurado bien formado. Bueno, ya una vez que se establece el jurado, se empiezan con las instrucciones iniciales y posteriormente se les toma el juramento. Podemos pasar a la otra. Al inicio del debate, ustedes deben haber ya visto esto, se declara formalmente abierto el debate, se identifica al acusado, se le pide que esté atento a lo que va a oír, se le pone en su conocimiento también su derecho a declarar. Acá en Mendoza hemos tenido imputados con características muy particulares, por ejemplo, el caso de Gil Pérez, que a lo mejor ustedes, algunos los pueden escuchar, el del hombre gato, donde las particularidades al inicio de la presentación de ese debate
ya la juez se adelantó diciendo que, preguntándole al imputado y a todos los defensores si se encontraba en condiciones de estar en la sala, si necesitaba ser resguardado en una sala aledaña, dándole siempre la palabra a la defensa técnica y al imputado y tratando de resolver estas posibles situaciones que se pueden presentar antes de arrancar con los alegatos iniciales, para no desconcentrar al jurado. Llegar de la manera más limpia y tranquila posible a ese inicio. Podemos pasar a la otra figura. Instrucciones iniciales. Bueno, ustedes en su momento también ya las van a tener. Deben estar listas. Esto es algo que el juez, a partir de la semana en que empieza a trabajar con las audiencias preliminares y todo, tiene que ir viendo esas instrucciones iniciales y en lo posible ya empezar a trabajar desde las audiencias preliminares en las posibles instrucciones finales. El juez ya va viendo, va oliendo hacia dónde van a ir las partes. Muchas veces las partes directamente en las audiencias preliminares presentan su teoría del caso. Entonces ustedes ya saben, esto está direccionado así o así. Entonces es importante que las empiecen a trabajar desde que ustedes tienen el caso en sus manos, porque todo lo que ustedes en mayor medida puedan adelantar y ir haciendo el intercambio con las partes va a hacer que ustedes no lleguen tan exigidos, por decirlo de alguna manera, a esperar la audiencia de realización de las instrucciones, por ejemplo, finales, que son un camión al momento de tener que hacerse. Entonces, las instrucciones iniciales, probablemente ustedes les hagan llegar ya las instrucciones iniciales. Nosotros acá en Mendoza tenemos un speech ya de estas instrucciones, que donde sean los principios básicos, el desenvolvimiento del juez técnico, del jurado. Es importante ahí, en las instrucciones iniciales, como jueces, recalcar siempre los acuerdos probatorios. Eso es un formulario que yo les diría prácticamente nosotros lo tenemos hecho. Cuando a ustedes les toque el primero, el material va a estar a disposición de ustedes para que ustedes lo puedan armar acorde al caso. Yo ahí les puse sobre todo acuerdos probatorios obtenidos en las audiencias preliminares. Hay una parte de las instrucciones iniciales, ustedes ya las tienen que haber visto o algún juez ya les tiene que haber hablado, donde se pone en conocimiento del jurado los acuerdos probatorios. Es importante al momento de la lectura del juez de estas instrucciones iniciales remarcar acuerdos probatorios, tomarse el tiempo el juez de darles una lectura lenta, porque el jurado en ese momento como que no lo va a entender, no dice, damos por probado, se ha dado por probado de las partes tal que mató a esta persona, que el día derecho fue tal cosa, que la muerte se produjo por tal cosa. El jurado por ahí en su momento lo va a tener, lo va a escuchar, pero no lo va a incorporar. Cuando llega el momento de las instrucciones finales, lo va a recordar, decir, estos eran acuerdos probatorios, esto no lo tenemos que discutir, esto ya está. Entonces, es importante que la lectura, instrucciones iniciales, instrucciones finales, detenerse en determinados puntos. Uno de los puntos que yo considero más importantes es el de los principios, porque después en las instrucciones finales se los volvemos a recalcar, pero lo tenemos que hacer más rápido, porque ya ahí están cansados. Lo tenemos que hacer como un poco más rápido y ellos rememorar, esto ya lo dijeron, sí, esto ya lo dijeron. De hecho, en mi experiencia personal los cortaría mucho. Pero el tema de los acuerdos probatorios es importantísimo. Al momento de darse lectura de las instrucciones iniciales y al momento de las instrucciones finales, es como que el juez ahí tiene que discretamente detener y recordar qué es lo que se dio por probado. Porque para nosotros está claro, pero por ahí el jurado se puede despistar un poco en eso. Hasta incluso a veces piden prueba de cosas que ya se han dado por probado. Entonces, son puntitos que hay que tener en cuenta. Y es importante, y que ya sé que también ustedes lo han hablado, yo lo hablo desde la experiencia personal, lo de las audiencias preliminares. Nuestra ley no dice cuántas audiencias hay que hacer, ni mucho menos. Entonces, cuantas más estimen para ustedes que sean necesarias, no es pérdida de tiempo, es inversión en tiempo. Si tienen alguna duda respecto a las pruebas que están ofreciendo las partes, si el tribunal empieza a buscar a los testigos que han ofrecido las partes y se da cuenta
que hay testigos con los que no vamos a poder dar, con los que no vamos a poder obtener un traslado, tratar en esos casos de manera previa convocar a las partes de audiencia preliminar. No tenemos tal testigo por esto. Vayan analizando de antemano la posibilidad de que las testimoniales sean online, que las testimoniales, en su caso de no dar con los testigos, lograr el acuerdo de partes para que las puedan incorporar directamente por lectura, o que vayan pensando tal vez en desistir de esas testimoniales si no son tan importantes, o a lo mejor verle la forma, pero tantas audiencias preliminares como ustedes entiendan necesario para llegar lo más simplificado posible al juicio y evitar que después se formen estos incidentes mientras nosotros estamos transitando el juicio por jurados. Eso es importantísimo. En el caso del Melody hubo varias declaraciones que se tomaron online con la anuencia de las partes y hasta incluso se incorporó una que ya las partes ya venían de antemano sabiendo todas las diligencias que estaba haciendo el tribunal para poder dar con una testigo con la que finalmente no se dio. Entonces, con acuerdo de partes se pudo incorporar a través de la lectura. Evitamos de esa forma la pelea entre las partes con la presencia del jurado. Todo tipo de audiencia o de situación incidental que se pueda presentar, yo recomiendo humildemente tramítenla antes, o si saben que les van a plantear algo, no hacemos ingresar al jurado, veamos qué se ha suscitado acá, lo tramitamos, siempre grabado, firmado, como tiene que ser, y después que ingrese al jurado. Podemos pasar a la otra filmina. Bueno, acá les puse alegatos de apertura, la recepción de la prueba, alegatos finales, muy simple. En los alegatos de apertura, a modo de recomendación práctica, si ustedes ya vienen con las audiencias preliminares hablando con las partes y saben, o sea, ya tienen las teorías del caso que se van a presentar, pídanle de buena forma a las partes, acá si hay fiscales y defensores, que sean prudentes en los alegatos. ¿A qué me refiero prudentes? Prudentes temporalmente, que no estén alegando una hora. Que sean prácticos, que vayan directamente a los puntos centrales. ¿Por qué? Porque ustedes como jueces tienen que cuidar al jurado, que el jurado no se desconcentre, que el jurado no se duerma, que el jurado no se pierda. Y las partes también tienen que lograr ese fruto, que les quede claro qué es lo que van a debatir, qué es lo que se va a discutir, pero no llenarlos con una teoría donde están a lo mejor 45 minutos alegando, porque se pierde y el jurado pierde hasta su concentración, empiezan a bollar a veces. Y como jueces, que son los directores del proceso, otra cosa importantísima en la presentación de alegatos, de apertura y de discusión final, es la armonía y el silencio que tiene que existir en la sala. En mi caso era un juicio muy público, había muchas asociaciones, entonces lo que se decidió fue que se transmitiera online en el Ministerio Público y en otra sala que había de ahí en el polo penal habilitado, donde estaban las asociaciones, en este caso de travestis, escuchándolo. Y de esa manera se limpió la sala con las personas que considerábamos que tenían que estar, dígase familiares, el entorno más directo, más involucrado. Se cerraron puertas, hay que evitar que entre y salga gente. Ustedes van a arrancar ahora, esa es una práctica que tienen que ir tratando de transmitirle sobre todo a la gente que trabaja con ustedes, a los operadores. Se inician los alegatos, no entra ni sale nadie de la sala, salvo que sea obviamente una situación excepcional. No se paran ni se sientan ni los defensores ni los fiscales, porque también hasta modo estratégico. Uno como juez lo ve, que van, vienen, se mueven, se les cae la lapicera, entonces todo el jurado mira que se le cayó la lapicera y distrae. Y baja la posibilidad de concentración que venía ganando la otra parte. Entonces, siempre a modo de recomendación, las cuestiones de respeto que tiene que existir entre las partes y de todos los operadores hacia el jurado. Es decir, lograr que la sala sea lo más tranquila y armoniosa posible, por lo menos
en las instancias donde se va a presentar el caso y en las instancias donde se va a cerrar el caso por las partes, como así también a la hora de que el juez llega a dar sus instrucciones finales. No entra ni sale nadie. Nadie puede distraer. Podemos pasar a la otra. Bueno, y llegamos a las instrucciones finales, que era como la gran intriga. En mi caso, a ver, lo primero que les voy a decir es que son un montón. Yo acá tengo, parece un cuadernillo las instrucciones finales, pero que no se preocupen. En principio, estas instrucciones están, les diría, las trabajamos con Andrés Harfur, están prácticamente protocolizadas. Todo lo que es lo inicial, los principios, cómo tiene que deliberar el jurado, todo lo que ha sucedido durante la instancia de debate, qué es lo que es prueba, prueba directa, prueba indirecta, qué es lo que tienen que valorar, qué es lo que no deben valorar. Todo eso lo van a tener ustedes escrito. O sea, no es que ustedes tengan que ponerse a trabajar. Ya lo tenemos prácticamente armado y es lo que estamos utilizando todos los jueces. Ustedes les pueden dar su impronta, algunas cuestiones que por ahí les parece, esto no lo voy a nombrar así, lo voy a nombrar así, esto no me gusta así, me gusta así. Pero está prácticamente armado para ir guiándolos. ¿Yo qué recomendaciones les doy? En principio, empezar a preparar estas instrucciones finales y estudiarlas con anticipación. Sobre todo en relación a la calificación legal que ustedes saben que se va a llegar a discutir en ese juicio de jurado, en ese juicio por jurado. Lo que tiene que ver con la calificación es lo que para nosotros es la mayor responsabilidad de cómo se la transmitimos a los miembros del jurado. Entonces, en mi caso, en el caso de Melody, yo lo que hice fue desde la misma semana que arrancaba ese juicio por jurado, y creo que me adelanté un poco antes, empecé a estudiar, en este caso, lo que era el travesticidio, por así decirlo, no porque ignorara que existiera, pero sino porque realmente era una calificación que se iba a utilizar por primera vez para transmitirla a la gente. Entonces empecé a buscar distintos significados, cómo estaba presentada, me comuniqué, es más, creo que él se comunicó conmigo, Andrés Harfur, que a su vez trabajó y buscó los protocolos que existían en otro país, y ahí empezamos a armar las calificaciones. En este caso, la de travesticidio se armó de manera conjunta con Andrés Harfur, la asociación, yo acá lo anoté, porque no quiero decirles, se me olvidan algunas cositas, se hizo una adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género. Se trató, fue un llevamos, modificamos hasta que nos pusimos de acuerdo y se utilizó un modelo latinoamericano. En esto Andrés Harfur, en cualquier tipo de calificación que ustedes tengan duda, y de hecho ya la mayoría están, las que más hemos utilizado, que en nuestro caso en Mendoza son los homicidios, podemos decir que ya tenemos estandarizadas las calificaciones de manera lo más clara, precisa y puntual para transmitirlas. Entonces, en esos casos tan solo ustedes tienen que comunicarse y se les va a pasar toda la información de lo que se tenga. De hecho, acá en Mendoza ya hablábamos con algunos jueces de, por ejemplo, estandarizar algunas calificaciones, homicidio en legítima defensa, porque ya hemos tenido un caso que ha llegado a la corte, ya se ha revisado, ya se ha confirmado. Entonces, tomar ese concepto de esa calificación jurídica por parte de la judicatura, como para que aún cuando se discuta con las partes, como jueces, saberles, miren, esta es la calificación que dispone nuestra corte, la que nosotros seguimos, y simplificamos el momento de la discusión, cuando ya logramos un concepto limpio y que ha sido sobre todo definido por quien probablemente después revise cómo han sido nuestras instrucciones. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar en las instrucciones finales? Desde que tenemos el conocimiento del caso, si vemos que se nos va a complicar con el tema de las calificaciones, empezar a pedir, bueno, a ver qué hay en otra parte del país, en Mendoza, cómo han trabajado el delito de homicidio calificado
por odio, cómo han trabajado el delito de homicidio calificado con alevosía. La mayoría de este tipo de calificaciones, o sea, ya en las que se han trabajado ya hay una calificación clara que hemos entendido que ha llegado a buen puerto a los miembros del jurado a la hora de resolver. Empiezan a trabajar en las instrucciones y es importante que a medida que las van cerrando o que van teniendo el tema de las calificaciones, que es la parte más cruda de las instrucciones, el resto está prácticamente armado, tengan comunicación con las partes. En mi caso, ¿cómo trabajé yo? Armé las instrucciones, lo acomodé, lo charlé con los miembros de la Comisión Nacional de Juicio por Jurados, me ayudó mucho Andrés. Una vez que yo más o menos las tenía en mi cabeza, las tenía armadas, las había escrito, las transcribí, las limpié a lo que yo quería llevar, se las mandé por correo a las partes para ir adelantando el trabajo. Señores fiscales, acá tienen mis instrucciones finales, las que yo sugiero, señores defensores, señores querellantes, abierta a discusión. Les voy a pedir que por favor me vayan enviando si ustedes tienen sugerencias, si quieren completar con algo, si quieren que discutamos algo. ¿Para qué? Para que al momento de que, acabada la discusión final, ustedes pasan a una audiencia de discusión de las instrucciones finales, lleguen prácticamente leídas por todos, mínimamente diría yo, leídas por todos, no que venga una parte el defensor y se ponga a leerla ahí en el momento, porque les aseguro que ustedes lo van a querer matar en ese sentido. Entonces, que todos las tengan leídas y que si han tenido que sugerir algo también lo hayan hecho al juez, siempre con conocimiento de las partes. Bueno, en este punto el defensor propuso esto, la fiscalía esto, el juez esto. Vamos a discutirlo. Y yo lo que hice en esa audiencia de instrucciones finales, para resguardar sobre todo ese trabajo que se había hecho de manera anterior, o sea que ya llegó cada una de las partes con sus instrucciones, uno las tenían en el correo y las iban trabajando ahí, otros ya las tenían leídas, otros directamente se sentaron y dijeron no vamos a discutir nada respecto de lo que trajo a consideración el juez. Y en su momento, sí, para resguardar ese trabajo, en esa audiencia, me tomé el trabajo, estuvimos, les diría que bastante tiempo, creo que nos llevó, no toda la tarde, pero muchas horas de la tarde, leerlas. Arrancamos, por ejemplo, instrucciones finales al jurado, van a ver que hay una parte que dice obligaciones de los miembros del jurado, donde acá le explicamos todas las obligaciones a los miembros del jurado. Algo que objetar, algo que arreglar, algo que quieran agregar. No, señora jueza, pasamos a los otros. A otro punto, obligaciones de irrelevancia del prejuicio a la lástima, irrelevancia al castigo, tarea del jurado, cuáles son los enfoques que tienen que tener, instrucciones futuras, punto por punto. Esas instrucciones se le daban la lectura del título y si tenían algo que rectificar, que querer discutir que no se nombrara de esa manera, de otra manera, es decir, trabajo un poquito puntual con las partes, pero que quedara ratificado punto por punto que lo que el juez iba a hacer conocer al jurado estaba en acuerdo de todos. Hasta que llegamos a la instancia en este caso, de las calificaciones jurídicas. Obviamente que en el caso Melody se discutió el tema del travesticidio. En este caso, ustedes si han tenido la posibilidad de escuchar las discusiones, en lo particular la defensa técnica quería que se sacara todo lo que tenía que ver con los prejuicios y los estereotipos, alegando que, bueno, que perjudicaban al derecho de defensa, que ya inclinaban al jurado. Se discutió con la fiscalía y en la que tuvo que, en ese caso, tomar la decisión obviamente fui yo, y estar un poquito ahí en cierto sentido afilados, sin dejar de ser prácticos, de que nosotros tenemos que poner en lo posible el mayor conocimiento del jurado, lo que a veces nosotros damos por hecho, porque nosotros como jueces sabemos que no vamos a resolver por un prejuicio, porque es rubio, como contaba esta mañana, porque es rubia es tonta. No, sabemos que eso lo vamos a sacar, por llevarlo de alguna manera. Pero no obstante ello, es importante que lo hagamos saber,
que se lo expliquemos al jurado. Y ahí es el momento donde el juez en estas determinadas situaciones tiene que detenerse, al momento de esa lectura que hace, al momento de dar cuenta de la calificación, tiene que detenerse, tiene que mirar las caras, tiene que ver, a ver cómo van ellos, si van entendiendo o no, y ser claro. En la audiencia de partes, acá yo les pongo, se discute punto por punto, con copia para todas las partes, tratándose de arribar al mejor acuerdo posible. Cuando no haya acuerdo, ya decide el juez. Por ejemplo, les puede pasar homicidio, discuten dolo, dolo directo, dolo eventual, y por ahí les quieren poner todas las teorías del dolo existente para discutir el dolo eventual, y no. O sea, yo como juez no. Busquemos un concepto claro, el que se acerque con mayor objetividad a todo lo que ustedes quieren transmitirle al jurado, pero no, olvidémonos de teoría 1, 2, lo que dice el español, lo que dice el alemán, lo que dice, porque es poner una ensalada rusa que no tiene sentido, porque el jurado va a entender lo que es el dolo eventual. Entonces, al momento de decidir, en esos puntos yo les diría que si bien está discutido que perdemos mucho lo que tiene que ver con la teoría del delito en esto, bueno, a nosotros nos importa que el jurado comprenda, entienda y que sea lo más claro posible. Las instrucciones finales son largas. No sé si han tenido posibilidades de ver algunas, un formulario, son largas. Entonces, hay que detenerse en los puntos que realmente como juez a nosotros nos interesa que le quede claro al jurado a la hora de ir a deliberar en sesión secreta. Yo ahí les puse, cada instrucción se pregunta, se analiza, se corrige, se deja establecido cómo va a quedar para que las partes la ratifiquen o hagan su reserva, porque muchas veces hacen reserva de recurrir en casación, de hecho lo que se revisa en casación. No hay una fórmula sacramental en la audiencia de discusión de instrucciones finales, por lo menos para Mendoza. Nosotros diría que es prácticamente una audiencia en cierto sentido informal, pero que termina formalizándose cuando se cierra, cuando se graba, cuando se discute ya con lo que cada parte trae y va a objetar. Y creo que como juez es importante tratar de lograr siempre el acuerdo de las partes, sin perder lo que nosotros queremos, la debida comunicación al jurado. El juez debe priorizar que las instrucciones sean entendibles, brindadas con un lenguaje claro, aun cuando sea técnico, y de ser necesario ejemplificativas. En el caso de Melody se pusieron ciertos ejemplos que fueron de carácter objetivos, sobre todo. Y tienen que tener en cuenta, bueno, que cada caso va a marcar su particularidad. Lo que debe preponderar para el juez es que la discusión de esas instrucciones finales y sobre todo en lo que tiene que ver con la calificación, a lo que lleguen a acuerdo las partes, el juez las pueda transmitir y sean entendibles para el jurado. Eso es lo fundamental. En el caso nuestro se discutió todo, homicidio agravado por odio a la identidad o expresión de género. Las instrucciones ahí fueron lo más detalladas posibles, lo más puntuales posibles, pero también se intentó mantener un lenguaje totalmente claro de qué era matar por odio, de qué era el prejuicio del estereotipo, de cuáles son los indicadores. Se habló mucho de los indicadores, de cuando hay un odio hacia una persona que se identifica con otro género. Se discutió después el homicidio agravado por alevosía. Esta, por ejemplo, una calificante que se armó de manera más sencillita. Yo les diría que estos también ya los tenemos como protocolizadas las calificaciones de los homicidios. Se discutió el homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial, en este caso, si el arma era utilizada en ejercicio de la función o no, si entonces iba al agravante o no. Se discutió el homicidio agravado por ensañamiento, tuvimos muchos agravantes, y el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que bueno, ese no había mucho para discutir porque directamente con buen tino la defensa se allanó a que había sido un homicidio con arma de fuego. Se discutió el homicidio con exceso en la legítima defensa.
para explicarla y armarla, yo en ese caso traté de usar los códigos penales comentados de fondo, pero los más claros, los que sean más claros, que tengan el lenguaje más práctico. Y también lo hablé con Andrés para ver si tenían algo ellos ya de esto, entonces haciendo un cotejo comparativo, tratar de armar siempre de la manera más clara, más limpia posible para que le llegara bien a la gente. Y bueno, a ver, vuelvo a repetir, por ahí la tarea más difícil para el juez es el tema de las calificaciones. Y lo que más deben evaluar ustedes cuando se esté discutiendo eso y cuando las empiecen a trabajar es pensar reflexivamente, bueno, yo la tengo que transmitir para que los que tienen que deliberar lo entiendan de la mejor manera posible. Eso tiene que ser como lo que a ustedes tienen que tener en su mente permanentemente. Lo van a entender cómo transmito esto, su límite para poder decir no a las partes si les vienen con muchas teorías, quieren poner y poner y poner. En definitiva, ahí la decisión la tienen ustedes porque de las instrucciones finales depende cómo resulte el juicio, y cómo se lleve a cabo la deliberación. Ser claro en el momento de las instrucciones finales también hace que el jurado se desenvuelva un poco a veces más rápido. Si no hay claridad en esas instrucciones finales, hay duda al momento de deliberar y pueden estar horas y horas y horas y por ahí su única limitación es que no entendieron tal calificación, no entendieron si es esto, ¿se puede dar también esto o no se puede dar también esto? No sé si soy clara, espero que sí, pero esa es la importancia de las instrucciones finales. Pasamos a la otra, a ver si marcaba algo más. Espero no estar olvidándome. Bueno, tips para los jueces les puse yo acá. Antes del día que ustedes tienen que dar las instrucciones finales, yo les recomiendo a modo personal, porque a mí me sirvió muchísimo, leerlas antes y cuantas veces ustedes entiendan que sea necesario, si es posible el día anterior, ¿por qué? Porque les va a dar tranquilidad al momento de transmitirlas. Probablemente las primeras estén, que les tiemble la voz, porque a veces, bueno, somos jueces, pero no somos infalibles, somos humanos y nos ponemos nerviosos. Entonces, a modo de, como si uno fuera a dar un examen, una lección, yo les recomiendo, léanla el día anterior, léanla 1, 2, 3 veces, si es posible en voz alta, encerrado en alguna pieza. Eso les va a ayudar a ustedes a poder transmitirlas de manera más tranquilas, que es lo fundamental. Que tranquilo tampoco significa lento. Ustedes tienen que ver, y se van a dar cuenta, esto se los da la experiencia, bueno, hay cosas que vamos a leer rápido, que pasan rápido, y hay cosas en que yo me voy a detener, voy a leer elevando un poquito más mi tono de voz, porque esto es importante que llegue bien a ellos. Y para que no se produzca todo en la misma sintonía y se nos desconcentren o se nos duerman, porque ya llegan cansados después de haber escuchado los alegatos finales. Al momento de la lectura, que se los digo, es importante medir los tiempos, a veces ir más rápido, a veces más pausados. Ustedes tienen que decir, bueno, recuerden que esto yo ya se los leí, el tema de los principios, del estado de inocencia. Ya iban, recuerden, esto era un poco más rápido. Y se detienen en los puntos que han sido el eco central de la discusión final entre las partes. En nuestro caso, acá yo les puse puntos determinantes, tales como la calificación jurídica, principio de inocencia, o el caso de la duda también. Y fundamental en la instrucción final, y que es importantísimo, es cuando el juez les explica cómo llenar el formulario del veredicto. Parece una tontera, pero es importante, sobre todo en este caso, que había tantas calificaciones y que había que decir culpable, no culpable, culpable, no culpable, armarlo también de manera inteligente. Yo en ese caso, al momento de explicar como juez cómo había que llenar el veredicto, le pedí a mis operadores que me lo proyectaran así en una figura en PowerPoint, me paré y les dije, bueno, acá se va a trabajar así. En el caso que ustedes consideren que es culpable por homicidio de esto, lo marcan. No culpable, se da el estado de legítima defensa. O sea, me paré
Entonces eso produjo como que, a ver, acá qué nos está queriendo decir la juez. Y se los expliqué a través de una pantalla, para que lo tuvieran claro, para que eso tampoco se perdieran, porque también es peligroso, decía yo, me llegan a marcar homicidio agravado por arma de fuego y me marcan homicidio agravado por estado por la legítima defensa, y que no entendieron nada. Es el momento que yo les puedo asegurar que a los jueces, sobre todo, cuando nos traen el formulario del veredicto, el presidente del tribunal, que uno lo tiene que controlar, que esté firmado y que esté bien marcado, les late el corazón, y esto se van a acordar de lo que yo les digo, les late el corazón a 1000, porque lo único que ustedes están pidiendo es que por lo que hayan marcado bien, es como que es como una maestra que da su clase, y lo que quiere es que los alumnos le rindan el examen con 10 en este caso, tiene que decir, bien marcado, porque si no, ¿qué hacemos? O sea, nos estancamos, hay que volver a explicar. Hasta ahora no nos ha sucedido, pero les puedo asegurar que es el momento de mayor nervios para el juez cuando tiene que abrir el sobre y ver el veredicto y devolvérselo, ver que esté bien marcado, que hayan entendido que si es una figura no puede ser la otra, o tal vez marcan la subsidiaria y se les colgó algo, o sea, todo depende del caso obviamente particular, pero es importante las instrucciones finales. Entonces yo, a mi modo práctico, lo vi así, dije, lo voy a presentar en el formulario de veredicto una vez que les terminé de leer todo, me voy a parar y les voy a explicar cómo lo tienen que marcar. Y ese formulario de veredicto también es importante que ustedes lo discutan con las partes al momento de discutir las instrucciones finales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tratar como jueces de lograr que yo ahora no me di cuenta de proyectarles acá cómo fue el formulario de veredicto del caso Melody, pero se los puedo pasar para que lo tengan. Ustedes tienen que lograr de que el jurado, al momento de liberar, entienda lo que va a marcar. Entonces, es importante con la anuencia de las partes que todos estén de acuerdo. Este es el formulario que se le va a presentar al jurado. Y eso se logra y se discute también. A veces unos proponen una forma, otros otra. Entonces, tómense el tiempo ustedes como jueces de estudiar la forma más práctica, es decir, cómo le va a llegar al jurado la mejor forma de marcar. Nosotros en este caso había un montón de calificaciones, lo cambiamos 3 veces el veredicto, el formulario de veredicto, hasta que yo dije, no, miren, hagamos así, de esta forma, y logramos que fuera de la manera más sencilla. Ese es otro punto que ustedes tienen que tener en cuenta en las instrucciones finales. No hay un formulario estandarizado. Es decir, ustedes nos pueden pedir a nosotros, les mandamos los que ya hemos hecho, pero es como dice un trabajito del juez que se va a aplicar a cada caso concreto. Eso lo tienen que tener en cuenta. Y con el tema de las discusiones finales también, a modo de sugerencia, creo que lo tengo en la otra filmina, si lo pasamos, y ya estoy como terminando. Si los he aburrido, lo siento mucho. Yo les quería contar todo. Con el tema de las instrucciones finales, cuando pasan a deliberar, ¿qué sucede si no entendieron algo? ¿Cómo se comunican con el juez? A modo de recomendación, también lo tienen en los formularios de instrucciones finales, que nosotros se los vamos a hacer llegar seguramente, ¿cómo es la comunicación del jurado con el juez? Se hace por escrito. Ellos preguntan, el tribunal responde. Ellos preguntan, el tribunal responde. A modo de recomendación, si son preguntas de fondo, en este caso a mí me volvieron a preguntar por el tema del travesticidio, 2 cositas creo que fue como para que les quedara más clara, porque el concepto era muy largo lo que se les hizo conocer. Cuestiones de fondo, llamé nuevamente a audiencia a las partes, puse en conocimiento de las partes la pregunta del jurado, di sugerencia de cuál sería mi respuesta para acotar, la puse a consideración de las partes, se discutió 2 cositas y se terminaron poniendo de acuerdo y se les volvió a hacer llegar la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuestiones de fondo resuélvanlas siempre con audiencia de partes. Si no van a llamar al jurado nuevamente para ponerles en conocimiento, que la comunicación sea por escrita, para que no se preste a confusión, para que no digan el juez habló con nosotros,
o el juez habló con el jurado. Cuando son cuestiones de fondo, traten de que todo sea con la presencia de las partes. Si son las 8 de la tarde o las 9 de la noche, como fue en este caso, y todavía las partes están haciendo cosas o no están en el tribunal, bueno, hacemos audiencia online. La pregunta es esta, yo voy a responder, ser determinante también el juez como para ir poniendo límites. Yo voy a responder de esta manera, ¿están de acuerdo? Mire, doctora, yo completaría un poquito más con esto. Bueno, miren, pero tiene que ser claro, porque la verdad que ya a esta hora ellos necesitan respuestas puntuales. Todo lo que sea de fondo, audiencia de partes. Todo lo que sea como de mero trámite, es decir, del juez técnico, saber, bueno, en nuestro caso eran las 9:30, saber, el tribunal pregunta cómo está el jurado, si tienen alguna duda, si se encuentran todavía en deliberación. Entonces el jurado responde, doctora, tenemos dudas respecto a esta pregunta o solamente estamos estancados en algún punto, pero pasaremos a resolver a la brevedad. Esa comunicación como cuando ya han pasado muchas horas, como para que ellos sepan que el juez está por si necesitan algo. Y también para tranquilidad de nosotros, de saber que por ahí, porque les va a pasar a ustedes, en la sala por ahí se escuchan gritos, por ahí se escuchan momentos de silencio absoluto. Comúnmente el jurado pide mucha prueba, les encanta ver la prueba. En el caso de Melody, nos pidieron hasta incluso los alegatos finales, que sabían que no eran prueba, pero les interesó ver la trayectoria que hizo el policía para matar a la víctima, por ejemplo. Si lo que había explicado el fiscal se daba con la prueba, es decir, les encanta apropiarse de la prueba que se ha ofrecido en el debate. Entonces, cuando ustedes ya vean que pasan muchas horas, por ahí es importante, el tribunal les pregunta si están bien, si siguen discutiendo, si necesitan más tiempo, si tienen alguna duda, como para ir también apoyándolos en ese sentido. Bueno, respecto a la deliberación, técnicas, ahí les puse, responde el juez, tiempo, estancamiento, dudas que se puedan presentar que no sean cuestiones de fondo. Y entre cuestiones de fondo, siempre con audiencia de partes. Vean la forma más rápida, más fácil, más ágil, no de facilitarle las cosas a las partes, sino de hacerle llegar la respuesta más rápida al jurado, para que no se pierdan en esa deliberación. Entonces, si ustedes no tienen al fiscal o al defensor o al querellante todos a mano, hacemos conexión online, leemos la pregunta, debatimos rápido la pregunta y pasamos la respuesta. O sea, siempre el que tiene que tener la prioridad y la posibilidad de seguir deliberando sin interrupciones, sin recreos largos o a la espera de ver qué nos dice el juez, es el jurado. Entonces, en esos casos, vean la forma más rápida de tratar de hacerles llegar a la respuesta. Bueno, después les puse veredicto, esto protocolar. El presidente del jurado lo entrega al juez técnico, el juez tiene que revisar bien, que esté bien lleno ese formulario de veredicto. En cuanto a las formalidades, eso va a acompañar también en la sentencia. La lectura del veredicto la da el presidente del jurado y luego de ello, respetuosamente, como juez técnico y siempre acompañando al jurado en ese caso, despide al jurado con algunas formalidades que también ya vienen en las instrucciones finales y que ustedes también las van a tener listas. En mi experiencia personal, una vez que se acaba el juicio por jurados, ese ratito que yo tengo para después dictar definitivamente la sentencia, lo que yo he hecho, una vez que he liberado al jurado, me acerco a la sala de jurado, donde ellos comúnmente se están despidiendo, terminan charlando, y qué sé yo, y los saludo a todos, les pregunto cuál fue su experiencia, lo que me quieran contar, su experiencia personal o algo que criticar, que entiendan que nosotros debemos mejorar, y me quedo con esa impresión, y ellos también se quedan con la impresión del juez que los acompañó, que gracias a Dios hasta el momento siempre ha sido buena, porque lo que se critica es que la justicia es lenta, perezosa, que cuando absuelve es porque no hizo bien las cosas, y cuando la gente tiene la posibilidad de intervenir y de participar en la decisión, se les da vuelta esta idea que tienen notablemente y se van asombrados del trabajo que hacen los fiscales, los defensores,
el juez y toda la gente que interviene para que estos juicios puedan llevarse adelante. Es decir, se van con una, yo les diría que con una felicidad, con un asombro tan distinto que ustedes eso lo van a vivenciar también con mucha gratificación. Bueno, hasta acá llegué, abierta las preguntas que me quieran hacer, espero haber sido no corta, porque creo que me pasé de 15 minutos, pero lo más clara posible. Doctora, le agradecemos muchísimo su generosidad, no solo con su tiempo, que ha sido muy generosa con su tiempo, sino además con la transmisión esta que ha hecho de sus vivencias como jueza y además como ser humano. Nos ha compartido algunos aspectos muy, muy ilustrativos respecto de su experiencia ahí como persona presidiendo un juicio por jurado. Abrimos ahora las preguntas, les pido por favor, como es usual, que me las escriban y yo se las transmito a la doctora. Mientras espero alguna pregunta por escrito, doctora, yo le quiero hacer dos preguntitas. La primera, respecto del momento de la litigación de las instrucciones. O sea, el momento serían, escucharíamos los alegatos finales, Escuchamos los alegatos liberamos, finales. liberamos al jurado y convoco a las partes para ir repasando punto por punto las instrucciones que había preparado previamente. Este sería el momento y es una audiencia formal que se graba, como todas las audiencias, por lo menos acá en Chubut. Sí. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda La pregunta... respondo para no olvidarme. Dale, perfecto. Tal cual, ¿por qué? ¿Por qué después de la discusión final? Porque una vez que tenemos la discusión final formalizada ya para todo el jurado, sabemos qué es lo que se va a discutir en cuanto al tema de la calificación jurídica. Donde ahí las partes cierran, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Entonces, nosotros acá en Mendoza, comúnmente, después de la discusión final, comúnmente no, hacemos que después de la discusión final, liberamos al jurado, tratamos de organizar que el día de la discusión final arranque a la mañana temprano, a las 9 de la mañana, discutan las partes, tipo 12 estar cortando, mientras el jurado almuerza, nos vamos y discutimos las instrucciones. Si realmente el día se ha hecho muy largo, el jurado se libera después de la discusión y discutimos las instrucciones finales. Creo que lo hemos hecho así, estoy convencida de que fue así, después de las discusiones finales, sí, después de los alegatos finales, pero tratamos de ya tenerlas listas para no perder tiempo. Comúnmente es un formulario que yo se los puedo hacer llegar y, bueno, se discute en lo posible punto por punto. Perdón, en el caso Melody, se me ha generado una confusión. En el caso Melody, lo que nosotros hicimos fue terminar con toda la producción de la prueba, terminamos un mediodía, liberamos al jurado, discutimos ya lo que se iba a presentar, o sea, lo que las partes ya iban a dejar planteado en sus alegatos finales y lo discutimos toda una tarde. Entonces, cuando se cerró el debate, yo directamente liberé al jurado para almorzar y todo, convoqué nuevamente a las partes rápido para decirles, ya están las instrucciones listas, están cerradas, las quieren revisar por las dudas de que el juez haya sin querer incurrido en algún error material o algo. No, doctora, todo bien, y ahí las puse en conocimiento. Ahí las puse en conocimiento. Después llamé al jurado y puse en conocimiento las instrucciones. En definitiva, la audiencia tiene que estar, ustedes busquen el momento más propicio que es o al final de la recepción de toda la prueba, la audiencia se graba, ustedes dejan preparar las instrucciones finales, o bueno, terminaron los alegatos, discuten las instrucciones finales. Lo que pasa es que es importante que terminados los alegatos, el juez ya da la palabra al imputado por si tiene algo que decir, y no cortar eso de que ya el jurado, después de las instrucciones, pase a deliberar. Entonces nosotros las trabajamos de esa manera, nosotros terminamos todo lo que fue la recepción de la prueba, todo, y discutimos ya las instrucciones. Entonces una vez que terminaron los alegatos, yo dejé que el jurado se fuera a almorzar, volví y ya las tenía listas, para que no perdieran esa frescura y esa premura de terminada
la discusión final, ya tener las instrucciones. Y se fueron a deliberar el resto de la tarde. Lo hicimos así, yo ya las tenía listas al momento que se acabaron los alegatos. Y para mí fue mucho más práctico. Perfecto. Bueno, después le voy a hacer la segunda pregunta, pero primero le voy a transmitir una pregunta que le hace la doctora Karina Brekle. Ella es jueza penal de Rawson. La doctora pregunta, ¿cuántas horas diarias es recomendable que el jurado esté en sala? Bueno, en realidad, nosotros los jueces somos como muy ajenos en Mendoza a lo que es la organización del tiempo, pero lo vamos tratando de coordinar con nuestro personal. Hay una secretaría a cargo que organiza eso. Por ejemplo, si tratamos siempre de hacer ese juicio por jurado que no se demore más de una semana en lo posible, arrancando por eso. Arranque un lunes, termine un viernes, porque tenemos que considerar que las personas también tienen sus actividades y no los podemos matar extendiéndolos en el tiempo. Entonces, hemos tomado audiencias testimoniales desde las 8:30 a 9 de la mañana, cortamos comúnmente a las 12, se le da el almuerzo al jurado, vuelven. Si hay que seguir tomando testimoniales que están fijadas para ese día, no más de las 3, 4 de la tarde, y ya está. Porque si no, hay un cansancio que se empieza directamente a notar y ya en un momento que no le dan bolilla. Entonces, si hay que seguir tomando testimoniales después de la mañana, se hace un corte, se les da el almuerzo y se permiten 2, 3 testigos más como mucho, pero 3, 4 de la tarde hay que liberarlos. O sea, hay que olvidarse de tratar de hacer esa jornada hasta las 7 de la tarde, 8, porque ya lo que empiecen a percibir en horarios ya de tarde, después de comidos, implica un mayor esfuerzo, salvo que sean testigos muy dinámicos, pero yo a mi modo de ver no lo recomendaría. Si uno como juez ya se cansa también, hay que cuidar al jurado de que no pierda esa premura de lo que se le va a informar, de lo que se le va a dar a conocer en ese momento. Entonces, por ahí de mañana son 3, 4 horas, y si hay que seguir tomando testigos para no extendernos a lo largo de toda la semana, después del mediodía, bueno, que no sean más de 2, 3. A veces hay testimonios que son rapidísimos y listo, y a veces hay testimonios que a lo mejor llevan 1 hora, 2, depende también de las partes. Entonces, sí, bueno, no, hasta acá llegamos y ahí lo tiene que cortar el juez. Por más que haya una organización establecida, tiene que haber una cierta flexibilidad, porque nosotros somos los que cuidamos que al jurado le llegue, que el jurado esté apto para recibir lo que se está produciendo. Cuando ya vemos notas de cansancio, en este caso, por ejemplo, a mí me pasó que trajeron una testigo de Buenos Aires, que era filósofa, y se puso con toda su buena predisposición a filosofar de la historia a las 3 de la tarde, y yo ya vi las caras del jurado y directamente mi cara hacia la parte que lo propuso, sin despreciar esta prueba que había sido aceptada, pero mi cara fue como decir, doctora, haga alguna pregunta contundente, y si no, hago un breve cuarto intermedio, convoco a las partes, digo, brevísimo este testimonio, porque en realidad eran cuestiones de derecho, de fondo, de historia, que yo veía que el jurado ya estaba en cualquiera, o sea, si volaba una mosca, estaban a ver a dónde se sentaba, o sea, y ese direccionamiento nos toca a nosotros, en ese sentido. No hay un tiempo establecido, sino que ustedes tienen que estar atentos a cuidar al jurado en ese sentido. Muy claro. El doctor Marcelo Catalano, defensor público de Sarmiento, pregunta, usted señaló que debe hacerse cuantas sean necesarias, perdón, empieza antes, respecto a las audiencias preliminares que refirió, señaló que deben hacerse cuantas sean necesarias. ¿Se está refiriendo a incidencias con posterioridad al control de la acusación y de neto corte ordenatorio del debate? No. Las audiencias preliminares son las audiencias que se tienen previamente de presentación de los casos por las partes, del ofrecimiento de prueba,
de qué prueba quieren que se produzca en el debate y que se analiza, que se examina, que si es observada, no observada. A eso me refiero yo con audiencias preliminares, todo lo que hace a la preparación del debate. Ahora bien, puede suceder que en instancias del debate y no se haya resuelto de manera anterior, el tribunal, por ejemplo, no puede dar con un testigo o hay alguna prueba que se ofició y que no va a llegar a tiempo para esa semana. Comúnmente nosotros tratamos de tener todo resuelto a la hora de ya arrancar el debate, pero si hay alguna cuestión de carácter incidental que se pueda presentar o que las partes quieren, por ejemplo, empezar a desistir de testigos, porque ya ven que con lo que tienen están sobrados para probar sus hipótesis. Entonces, todas esas cuestiones yo comúnmente he pedido, bueno, a ver, todo lo que ustedes me quieran saber, hacer saber que sea de corte netamente procesal, me avisan, hacemos una audiencia previa. Entonces yo no contamino al jurado con eso. Caso típico del desistimiento de testigos, no, ya no lo queremos, están de acuerdo. Entonces, esas cuestiones así, puedes tratar siempre de resolverlas rápido, antes de que arranque el juicio por jurado o después, pero sin contaminar en ese sentido al jurado, porque tampoco entiende ni participa de esa situación y a veces hasta incluso los puede confundir. Eso es lo que yo quise decir. Y respecto a las audiencias preliminares, son todas las preparatorias, tantas como sea necesaria. Bien, perfecto. La doctora Mónica García hace una pregunta con una aclaración posterior. ¿Cómo y cuál es la asistencia de la oficina a los jueces? Y aclara luego cuántas personas se asigna a un juicio, cuántas personas de la oficina judicial, si esas personas de la oficina judicial son las que asisten materialmente, por ejemplo, redactando los formularios de veredicto o haciendo algunas otras cuestiones similares. Bueno, en cuanto a cantidad de personas, no se lo puedo responder. Acá en Mendoza hay una oficina de juicio por jurado que tiene todo el personal encargado de lo que es la sala de jurado, de la asistencia al jurado, de la comida del jurado, de enviar las notificaciones, de la gente que es sorteada, o sea, todo eso hay una oficina con gran cantidad de gente que se encarga de eso. Eso habría que hablarlo con la oficina de jurados. Y al margen de eso, nosotros en nuestro tribunal, a la hora que nos toca hacer el juicio por jurado, estamos asistidos, en mi caso personal, por mi secretaria y por un grupo de auxiliares que me designa la secretaria para que yo trabaje en el sentido de que, por ejemplo, tengo que designar oficiales de custodia cuando se acabó el juicio y se van a deliberar. Tengo que tener gente de mi extrema confianza que, por decirlo de alguna manera, selle esas puertas y las preguntas que se le hagan me den solamente a mí, que sea yo quien las abra, que sea yo quien las transmita, o sea, se me designa personal, que tampoco sé la cantidad, pero comúnmente es el personal que viene trabajando conmigo, 3, 4 personas. Respecto de los formularios, de las instrucciones finales, iniciales, todo está en manos del juez. Es decir, yo elaboro el formulario de veredicto, sí, una vez que lo he elaborado, se lo doy a mi personal para que me lo imprima, lo guarde, y lo protocolice, todo como tiene que ser. Pero quien elabora el formulario es, o por decirlo de alguna manera también, quien lo controla y pone los ojos en formulario, en instrucciones finales, instrucciones iniciales, es el juez. Si ustedes tienen auxiliares que puedan preparar con ya el modelo de instrucciones iniciales, modelo de instrucciones finales, y que a ustedes los puedan ir colaborando. Doctor, mire, ya se lo voy preparando, le voy leyendo que bienvenido sea, porque nosotros también contamos con auxiliares que nos van dando una mano. Yo, por ejemplo, mientras estaba dando ya las instrucciones, ya tengo personal con el que vamos trabajando en el formulario de veredicto que ya tiene que estar listo, el posible fallo, o si vamos a una audiencia después de pena, voy ya adelantando con el personal. En ese caso, a ver, yo lo que les sugiero es que siempre tengan 2 o 3 personas más, si pueden, de su confianza, que ya tengan también armada una carpeta que nosotros les podemos arrimar todos los modelos que ustedes necesiten, o los
que necesiten que nosotros tengamos, de cómo hacer la sentencia, del fallo, para poder sacarlo inmediatamente y no perder el tiempo, pero todo pasa por el control del juez. Es decir, a mí me ha ayudado muchísimo tener mi personal, pero no quiere decir que yo no lo vaya leyendo, cerrando, corrigiendo. Y bueno, las instrucciones finales, en mi caso personal, tomo los protocolos que tenemos, pero la que le da la impronta en tema de calificación, de acuerdos probatorios, el control, que no se me vaya a pasar ninguno, soy yo. Mi personal lo puede imprimir una vez que yo lo tengo listo para entregárselo a todos los miembros del jurado para que ellos también, esto es importante, ellos también lo puedan ir leyendo, porque hasta incluso lo hace más dinámico. Y cuando el juez va leyendo y de repente para un poquito, bueno, vamos en cuanto a cambia la voz, vamos a hablar ahora de la calificación legal, esténse atentos a esto. Entonces paran y lo van siguiendo y ellos marcan y escriben. Es importante que les hagan llegar las instrucciones finales en mano a cada uno de los miembros del jurado. Yo sé que puede ser mucho gasto de papel en ese momento, pero es importante. Es un gasto necesario en ese caso. Genial. La doctora Karina Brecre pregunta, ¿los incidentes con las partes o cuando se lo llama a parte del jurado también se registran o se graban? Nosotros, yo tengo en este caso la conducta de tratar no, que todo se registre y todo se grabe. Mientras más, mientras más claro y más herramientas todos contemos de garantía de mi resolución y de la presentación de las partes, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque también las partes, en el caso de las instrucciones finales, pueden hacer reserva de recurrir en casación si no les gustó cómo quedó esa calificación. Entonces, probablemente la Corte vea esa audiencia y revise cómo se instruyó, y revise que se discutió. Entonces, en mi caso particular, yo creo que todos mis colegas, de la misma manera, todo se graba y se guarda. Y de hecho yo en el caso de instrucciones finales, una vez que las terminé, también las terminé como lo habían pedido las partes y como se acordó, aun cuando se habían hecho reserva de casación respecto a algunos puntos de estas instrucciones finales, hice una nueva audiencia cortita, las convoqué, dije, están las instrucciones terminadas, han sido puestas a su disposición, quieren volver a observar algo, ratifican todo lo que se les está poniendo en su conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces uno sin querer también, en estado de nervios, puede cambiar algún vocablo, alguna palabra, tragarse alguna palabra en el escrito y que después digan, ah, no, pero esto no fue lo que nosotros acordamos, qué sé yo. Siempre uno actúa de buena fe, pero para mayor garantía yo considero que lo que abunda no daña, entonces yo sugiero humildemente que graben todo. Muy bien. Yo tenía una segunda pregunta que veo que por el momento no hay más preguntas, que era, usted cuando hablaba de la calificación legal en las instrucciones finales, hablaba de que resultaba aconsejable dar ejemplos. Días pasados que tuvimos un simulacro, lo estábamos hablando este tema con la doctora Laura Martini, y nos preguntábamos hasta qué punto un ejemplo no podría llegar a A confundir. sugerir alguna respuesta o a confundir al jurado más que aclarar en ciertos casos. Por ejemplo, nosotros teníamos un tema de un caso de legítima defensa. Y era un hombre que le estaban pegando con los puños y se había defendido con un cuchillo. Entonces, en el tópico de la proporcionalidad, es decir, de la racionalidad del medio empleado, se dio un ejemplo que consistía en yo no puedo, si me están atacando con los puños, sacar una ametralladora y pegarle un tiro al atacante. Ese podría llegar a ser un ejemplo que podría llegar a confundir más que aclarar, o tendrían que ser ejemplos más extremos o absurdos quizás para aclarar, no sé. Yo tengo mis idas y vueltas con el tema, ¿no? No sé,
reconozco que es muy didáctico, pero por otro lado reconozco que tiene sus peligros. Bien, a ver, yo no tengo una respuesta como determinante, decir sí, sí, conviene dar ejemplos. No, yo creo que todo depende del caso particular. Por ejemplo, explicar la legítima defensa me parece innecesario ahondar en ejemplos. Si uno se toma el trabajo de ser claro al momento de explicar la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler, yo creo que no se necesita dar ejemplos en esos casos. Yo a lo que me refería como ejemplo es cuando realmente es como, a ver, hay que tratar de que el jurado incorpore nuevos términos. ¿Qué pasó en este caso cuando se les trataba de explicar lo que es la identidad de género de una persona, a diferencia de lo que es la sexualidad biológica que tiene la persona? Entonces, en estos casos particulares, sí, nosotros necesitamos explicar, bueno, esto es esto, no necesariamente, o sea, hablar de una manera más dinámica. Y en el caso del travesticidio, se dieron como algunos indicadores, por así decirlo. El tema de los ejemplos, y si hay acuerdo de partes y va a ser claro, más claro para el jurado, se puede volcar. Solo yo considero solo si es necesario. Si no, no. No tenemos que subestimar al jurado. Solo si es necesario. En este caso de Melody nos parecía necesario y en realidad más que ejemplo, por ahí yo me expresé un poco mal, fueron indicadores de situaciones de odio a las personas que tienen una identidad de género distinta a la naturaleza que les viene asignado. Entonces era incorporar un concepto muy duro, sobre todo para la sociedad mendocina por primera vez, y muy difícil, porque no todos tienen esto, ¿qué se entiende por esta identidad de género? Entonces, bueno, era la mejor forma de bajarlo a tierra era dando algunos indicadores que ya habían sido estudiados y analizados en otros protocolos. Entonces, a mi modo de ver, ejemplos, si hay acuerdo de partes y va a ser va a ser de mejor recepción, bueno, bienvenido sea. Si está discutido y no es necesario, los obviamos. Pero eso no los va a dar la práctica. Esa es la realidad, no hay una respuesta determinante. Se lo preguntaría a muchos jueces en ese caso. Esto, porque creo que esto nos va a ir dando también la experiencia. Por eso digo importante cada caso particular, cada caso concreto. Le agradezco mucho la respuesta tan sincera, además, que ha sido denominador común en toda la charla. Bueno, doctora, nuevamente agradecerle infinitamente por su presencia, por su charla tan clara, tan didáctica. Nos ha nutrido muchísimo con su experiencia y bueno, estamos buscando escuchar estas conversaciones, estas enseñanzas para estar a la altura de algo que ya para nosotros es tan inminente como el juicio por jurados. Le agradecemos nuevamente muchísimo y recordemos que para el martes que viene, el martes 15 a las 17 horas, está previsto el siguiente encuentro con la doctora Leticia Lorenzo, jueza penal de Neuquén. Aprovecho a la doctora Daniela Arcuri, agradecer a la doctora Daniela Arcuri que nos ha hecho el contacto con la doctora Lorenzo. Muy bien, doctora Lesek, Bueno, muchísimas un placer poder colaborarles. Les deseo todo el éxito en esta nueva etapa. No es difícil, es cuestión de animarse y siempre poner la mejor voluntad como jueces. Así que desde ya les digo que lo que necesiten, ni más ni menos que el teléfono, y les acercaremos todo lo que ustedes vayan requiriendo y que nosotros obviamente podamos facilitarles. Así que bueno, un placer a todos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego a todos. Hasta luego para todos.